Tranquilo, hermano, que de eso salimos vivos. Un cordial saludo desde la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas en conjunto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Hoy nos encontramos con un científico colombiano, Óscar Guzmán. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo. No, el gusto es de nosotros. Estamos entrevistando un referente de ciencia en el mundo. Óscar es doctor en meteorología, es ingeniero catastral y geodesta, trabaja en la Universidad Internacional de la Florida y dentro de sus múltiples quehaceres asesora al gobierno de los Estados Unidos, a las fuerzas militares, asesora a la NASA, asesora al NOAA, y es un orgullo entender que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esta frase de Einstein queda totalmente encajada en lo que un estudiante de la Universidad Distrital ha hecho en su formación de pregrado, desde la fundación de la sala Arquinfo, desde el grupo de estudio Visión Catastral, hasta llegar a líderes como la NASA y el NOAA. Es algo maravilloso porque bajo tus líderes, Óscar, han tomado decisiones muy importantes a nivel de meteorología en el planeta. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar aquí. Bueno, de verdad es un placer estar aquí contigo en Colombia, pues en la tierrita, y bueno, pues agradecido por el espacio que me das para hablar con la comunidad de ingenieros catastrales. Óscar, en su trayectoria académica ha desarrollado un sinnúmero de proyectos que han propuesto que la ciencia en efecto tiene relevancia en las vidas de cada uno de nosotros. A veces vemos, Óscar, que por la moda se piensa que la ciencia es algo por allá muy etéreo, pero cuéntanos, Óscar, ¿por qué la ciencia es tan importante a nivel meteorológico en la vida de todos nosotros? Bien, bueno, pues la profesión nuestra, bueno, y en particular una de las áreas en las que yo me especialicé después de salir de ingeniero catastral fue la meteorología. Y la razón por la que yo terminé entrando en ese mundo es justamente porque pues el estado del tiempo tiene que ver con absolutamente todas las decisiones que tomamos en el día a día. El simple hecho de tomar la decisión de si sales hoy con un paraguas o no, tiene que ver con lo que la influencia del planeta, en este caso pues la atmósfera, afecta el día a día, la decisión de si llegar a un puerto seguro o no, de si el agricultor debe o no regar el cultivo, de en qué momento debe aplicar los abonos. Bueno, todo está bajo la influencia del clima. Y bueno, pues dentro del mundo de las geociencias, que primero me introdujo la ingeniería catastral, me permitió rápidamente establecer un vínculo con el mundo del estudio de la atmósfera del océano, que fue posible gracias a que primero hubo una formación científica sólida en todas las materias que vemos en el desarrollo pues, de la carrera. Vemos las físicas, los cálculos, las geodesias, que fueron particularmente fuertes, pero que te dan una base sólida para poder tener como la misma geodesia, un marco de referencia que te permite pararte en él y moverte en el mundo de las geociencias en la dirección que tú quieras. Yo me moví en la meteorología, pero hay gente que se mueve en la geología, hay gente que se mueve en la geofísica, hay gente que se mueve en la oceanografía, bueno, incluso en el estudio del espacio. Entonces pues la geodesia y concretamente pues las ciencias básicas son las que te permiten a ti llegar con propiedad, pararte pues frente a cualquier situación de ingeniería y resolverla con facilidad, ¿no? Total. Óscar, como fundador de la sala Arquinfo, allá en la Macarena, yo fui usuario de esa sala. De acuerdo. Esa sala generó en muchos el gusto por los sistemas de información geográfica. Esa sala generó con una visión desde los estudiantes. Por eso es tan importante que sean tan creativos y sean tan inquietos desde el pregrado, porque
de alguna u otra forma eso genera el camino de lo que se van a desarrollar en su carrera profesional, que fue tu caso. ¿Cómo fue esa fundación de esa sala Arquinfo? Bueno, sí, bueno, cuando nosotros eso ya es historia patria para algunos. Sí, bueno, nosotros bueno, había un grupito de estudiantes muy inquieto, es un grupo grande, pero me gustaría ya mencionar a Juan Borges, a Fernando Palacios. Algunos otros, por favor, se me queda por fuera, que eran muchos. Hablamos con el profesor Germán Cifuentes en la época y francamente pues estábamos preocupados porque pues necesitábamos exponernos a la tecnología en aquel entonces. Nosotros no teníamos una sala de cómputo, por ejemplo, o era muy poquito, había unos computadores, entonces hablamos con el profesor Cifuentes y bueno, ahí se empezaron a conseguir convenios con el catastro, convenios con las empresas privadas y poco a poco fueron llegando computadores, licencias de lo que se llama Arquinfo, pues porque inicialmente fue Esri Arquinfo los que nos proveyeron las primeras licencias, después pues, se consiguieron licencias de ERDAS, bueno, software CAD y todo, y fuimos creciendo poco a poco, y eso lo hacíamos a través pues, de actividades de estudiantes. Nosotros hacíamos, incluso me acuerdo que hasta actividades, pues hasta rifas y bazares y clases de cosas para tener la sala. Y con el tiempo eso creció de un par de computadores a ya después 20, 30 y algunos de esas personas que estábamos allá pues teníamos una vida también de armar computadores. Usábamos las manillas y textualmente abríamos computadores, cambiábamos la memoria, los discos duros y lo poníamos al servicio de los estudiantes. Entonces inicialmente era como una iniciativa estudiantil. Tú ibas allá y decías, bueno, yo quiero ir a practicar cualquier cosa, un software que tuviéramos allá y te escribías en una planilla. Y eso comenzó a profesionalizarse hasta el punto pues, de que ya los profesores comenzaron, no, yo quiero hacer la clase allá. Y comenzamos ya a tener allá, pues hacíamos ya se puso pues los proyectores y todo, ya había clases que eran para dirigidas por profesores, pero también hay un espacio muy grande de estudiantes en los que pues le permitíamos a estudiantes desde los primeros semestres tener contacto con la información geográfica, con los sistemas de información geográfica, que después comenzó un boom. En aquellos días no era tan grande como ahora, pero fue la pequeña semilla que se puso para que pues la carrera pues creciera mucho en esa temática. Oscar, hay personas que marcan la vida de las personas. De acuerdo. Y hay una persona que en mi caso, cuando estaba en el pregrado, recibí clase, un caballero que tienes un referente muy positivo, que cuando estaba en Inglaterra te dio la carta, el profesor Iván Lizarazo, un excelente profesor. Cuéntanos cómo fue esa anécdota con Iván. Sí, bueno, pues en la carrera hay grandes faros, ¿no? que te permiten entender por dónde puedes moverte en el futuro. Definitivamente, pues en mi caso, bueno, aparte pues de los tradicionales, el profesor Germán Cifuentes, Luis Gómez, bueno, y muchos otros que seguramente se me escapan ahora. Miriam Ardila fue definitivamente una persona muy importante. Total. Muy importante, ella para la carrera y pues para... Era decana, ¿no? Ella era la decana en aquellos días y bueno, ella pues era una persona que abría puertas a donde iba, ¿sí? Entonces, y dentro de esas puertas, bueno, pues logré entrar a una amistad muy grande con Iván Lizarazo. Nunca fue mi profesor, pero pues me ayudó un montón y me ayudaba pues con las preguntas que le hacía. Y bueno, en alguna oportunidad cuando yo decidí volver a la academia, porque tuve un tiempo de empresario, cuando quise volver a la academia, yo me vi como la necesidad de necesitar cartas de recomendación. Y le pedí cartas de recomendación, pues primero a Iván, y él hizo una muy buena carta. Pero no era una carta de Ulises, sino una carta generosa con todo lo que podría decir acerca mío. Y también tuve otra, discúlpame que lo incluye allí, profesor Omar Torres, en NASA. Fue otra persona que me ayudó mucho en abrir ese espacio para dar las referencias en las escuelas en donde yo quería aplicar. Y bueno, eso fue una maravilla pues porque pues esas buenas referencias fueron las que permitieron que yo avanzara y lograra impactar a esas universidades, que fue donde logré pues ya empezar a enfocarme como académico. Claro. Oscar, viviendo en Estados Unidos, ha tenido grandes retos, y uno de los retos que nos gustaría, Oscar, que nos contara es cómo un ingeniero colombiano asesora la órbita de un satélite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cuéntanos esa experiencia. Sí, bueno, pues, pues muchos de los trabajos que hacemos para nosotros, tienen que ver con la percepción remota, con el sensor remoto, lo que vemos nosotros en la carrera.
Y pues aunque las aplicaciones de estos satélites con los que yo trabajo son aplicaciones oceanográficas y meteorológicas, pues había una serie de dificultades desde el punto de vista de la cartografía y la geodesia que se deben atender pues, para poder que los productos sean disponibles para el público, que es lo que al final quieren, a pesar de que eran originalmente satélites militares. Y bueno, sí, pues ahí pues el planeta claramente pues es un sistema creo que nos enseñan a nosotros la cartografía es una expresión en 2D de un mundo en 3D. Total. Entonces eso que es un problema que es típico para los ingenieros catastrales y que lo resolvemos en el día a día con la elaboración de mapas, pues requería pues de un trabajo especial para cuando los satélites pasaban por aquella zona del planeta que divide que es el meridiano, el cambio de día, que es el 180 menos 180 y más 180 cuando lo quieras ver. Pues eso allí es como el salto, positivo negativo, es como ese punto donde tú coges el mapa y se pega por detrás, y allí digamos si fuéramos tierraplanistas ahí sería donde se nos acaba la tierra. Si fuéramos tierraplanistas, pero no lo somos. Entonces claro, hubo que hacer pues una serie como de algoritmos para poder hacer que cuando la traza satélite pasara por ese sitio los datos fueran continuos. Correcto. Entonces había que hacer una pequeña como reproyección cartográfica que temporalmente permitiera pues que los datos fueran continuos allí, y como satélite pasaba varias veces, pasa 17, 18 veces al día por ese sitio, entonces había que hacer un trabajo pues para que no saltara el cursor, para que no saltara el cursor, exactamente, y que los datos se pudieran trabajar. Eso pues porque en el mundo en el mundo de las geociencias, en particular de la meteorología y la oceanografía, el océano Pacífico se pone en la mitad. Sí, la mitad. O sea, no es como los mapas que vemos esencialmente que el meridiano de Greenwich va a la mitad, que uno ve América a la izquierda y Europa a la derecha. No, aquí es al revés. Uno va a América a la derecha y hacia la izquierda. Total. Si ustedes quieren saber dónde se va a inundar, pregúntenle a Oscar. Eso es la pregunta más recurrente que tenemos a nivel científico, de cómo impacta la meteorología en la vida normal de las personas. Académicamente, Oscar, tenemos un reto, y es seguir impulsando aquellas mentes inquietas como las que tuvieron ustedes, armando y desarmando computadores y fundando salas de estudio como Visión Catastral también. Ahí colaboramos un poquito también. En Visión Catastral, con la sala de Arquinfo, tenemos esa misión de decirle a esas personas que sienten que el país y la región y el planeta necesita científicos para la toma de decisiones para mejorar la calidad de las personas. ¿Qué les dirías tú? Bueno, pues a ver, definitivamente desde muy temprano en la vida tratar de desarrollar el gusto por algo es fundamental, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente en la carrera que nosotros escogimos hay una gran variedad de posibilidades. Sí. ¿Sí? Yo aquí les estoy hablando de una posibilidad que yo tomé. De hecho, hablarles de oceanografía y meteorología es un poquito lejano de la geodesia, aunque están muy conectados, pero hay un espectro pues gigante de cosas. Está el catastro, que hoy en día pues eso es fundamental aquí en Colombia. Bueno, la cartografía, absolutamente una cantidad de posibilidades. Entonces pues las nuevas generaciones tienen una posibilidad increíble, y es que pues pueden acceder a un programa en el que cualquier línea que tomen y la suman con pasión, con consagración, definitivamente les va a ir bien. Definitivamente yo conozco compañeros míos que son muy exitosos en el mundo de los negocios, que son muy exitosos en el mundo empresarial, en el sector público y por supuesto en la academia, que es donde estoy yo. Entonces pues la cancha está abierta para que hay mucho por hacer. Simplemente se trata de meterle ganas, de tener disciplina, y bueno, el cielo es el límite, ¿no? El ingeniero doctor Oscar Guzmán es el
originador de la primera red meteorológica de Colombia. De radares. Sí, cuéntanos. Sí, sí, un bonito proyecto bueno, entre de muchos que uno tiene la posibilidad de trabajar como ingeniero. Cuando uno va en esos viajes internacionales y uno ve en las pantallas de los aeropuertos que ve unos mapas donde ve las nubes y ve que va a llover o no va a llover, o cuando uno tiene la posibilidad de ver satélites estacionarios y ve pues, el GOES y ve las nubes moviéndose, bueno, pues resulta que esa información pues es bastante gruesa y entonces nosotros necesitamos saber, decirle a la gente con precisión en dónde va a llover, cómo, cuánto, y no solamente en dónde va a llover, sino cuánto va a llover. ¿Cuánto va a llover? ¿Sí? Una frustración que tiene mucha gente cuando habla con meteorólogos, que el meteorólogo le dice, no, es que el cielo es parcialmente nublado y se acabó, ¿sí? Entonces como que no te dice nada, ¿sí? Entonces, bueno, pues claramente ya cuando se hace un trabajo más profundo, pues a la gente le interesa saber cuánta lluvia en dónde va a caer. Entonces los radares meteorológicos son un sensor remoto y nosotros lo que hacemos es que ponemos sensores a lo largo de todo el país. Ellos hacen un escaneo de la atmósfera, hacemos unas tomografías de las nubes. Nosotros somos como unos radiólogos que ven los huesos, ven por dentro de la nube y decimos cuánta agua tienen. Y de esa manera podemos determinar cuánta lluvia es la que se produce en un sitio en particular. Y generamos mapas de lluvia. En esencia es mapas de lluvia de alta definición. Y eso pues sirve para saber dónde se va a inundar, si el agricultor debe o no regar, pues porque le va a llegar lluvia, si el avión debe o no partir, porque pues va a tener riesgo cuando vuela, etcétera, etcétera. ¿Dónde se van a construir las ciudades? ¿Dónde no se deben construir las ciudades? Correcto. Oscar tiene un trabajo muy interesante. En Estados Unidos es el NSF, que es el organismo de investigación que es homólogo en Colombia a Colciencias. Correcto. ¿Qué trabajo estás desarrollando allá? Sí, bueno, sí, los académicos norteamericanos, bueno, y ahora yo soy colombo norteamericano, podríamos decir así, nosotros estamos como parte, digamos, de la función que desempeñamos, pues tenemos por supuesto una parte académica, pero también tenemos que aplicar a unas financiaciones, y las financiaciones las provee una agencia que se llama NSF, National Science Foundation, y nosotros lo que hacemos es parecido a lo que hacen aquí en el sector privado. Nosotros licitamos y presentamos propuestas para poder acceder a recursos para nuestros laboratorios. Entonces yo por ejemplo, cuando gano una de esas licitaciones, pues tengo dinero para tener estudiantes de doctorado o de maestría. El éxito de los académicos norteamericanos a veces se mide, pues primero porque sean muy juiciosos, pero también se mide por producción. Entonces se mide por el número de grants que tienen, y eso se convierte en el número de doctorantes o de maestrantes que tienen, y pues eso es lo que hace grande a un laboratorio. Entonces sí, en donde yo trabajo, mi trabajo justamente consiste en presentar esas licitaciones, ganarlas, y ahí entra pues una serie como de clientes, valga el término. Entonces ahí hacemos trabajos para NASA, fundamentalmente para la NOAA, es como para el que más hacemos, para el Departamento de Defensa, y bueno, pues en la zona en la que yo trabajo, pues para las fundaciones que cuiden los Everglades o el acueducto de Miami, el alcantarillado, etcétera. Entonces así funciona. Entonces lo que se hace es buscar recursos al Colciencias gringo, y allí así es como nos financiamos los académicos en Estados Unidos. Espectacular. Hay una conexión cuando ya se está desarrollando trabajos de posgrado, doctorales. ¿Cómo sentiste esa formación de un ingeniero colombiano, de un ingeniero catastral y geodesa, haciendo un programa de Earth System Science? ¿Cómo fue? ¿Qué conexión tuviste y sentiste frente a la preparación que llevabas como ingeniero colombiano? Bien, sí, bueno, pues definitivamente hay que decir que la Facultad de Ingeniería de la Universidad es espectacular. O sea, sí, total. La distrital es impresionante. Eso es impresionante. O sea, digamos, las fundaciones que obtuviste, que yo obtuve en el pregrado, pues me ha servido toda la vida, ¿sí? Y allá es donde más se ve. O sea, yo competía con estudiantes chinos, con estudiantes hindúes, con estudiantes de Norteamérica, bueno, de varias regiones, y sobresalía pues porque mis bases eran muy fuertes, ¿sí?
estudiar geodesia, cartografía, bueno, toda la parte pues del ciclo científico al inicio de la carrera, pues eso es muy sólido. Total. Y cuando vas allá, definitivamente te vas a diferenciar. Eso es clarísimo, es muy fuerte. Yo para poder tener una experiencia positiva allá, claramente hubo también que hacer unos esfuerzos paralelos. Y por ejemplo el tema de los idiomas es una cosa fundamental. Entonces para poder acceder a las grandes universidades del mundo hay que tener exámenes de suficiencia. Entonces si decides hacerlo en francés, entonces hay que tener el DELF. Si quieres hacer en inglés, pues claramente hay que tener el TOEFL, el IELTS, y debes tener además los exámenes específicos que son el GMAT, por ejemplo, o el GRE, que es el que más solicitan. Y si vas a hacer un posgrado en ciencias puras y duras, necesitas lo que sea el GRE temático. Entonces pues hubo que hacer, pues claramente pues la universidad dio toda la parte científica fuerte, pero hubo que complementar con la parte de idiomas, y definitivamente es algo que necesitamos que las nuevas generaciones lo traigan desde muy temprano. Desde muy temprano. Sí, yo nunca me imaginé, por ejemplo, que a esas alturas de la vida a mí me daba muy duro los idiomas. Y hoy en día yo tengo que darle una clase en inglés pues a mis estudiantes. Sí. Y pues yo nunca me imaginé que... Muy bonito. Sí, es un reto. Entonces pues pero eso se logró a través de complementar la formación que daba la universidad, que definitivamente fue espectacular. El ingeniero doctor Oscar nos ha apoyado a la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas con el concurso internacional de geotecnologías. Super. Es un concurso que está lanzando la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas para proponer, mediante la cartografía, productos cartográficos, soluciones a nivel social, a nivel de infraestructura, a nivel ambiental. Oscar es un creyente que la ciencia tiene un impacto muy grande en la sociedad, y nosotros como sociedad, como asociación, también queremos visibilizar que hay personas que realmente están poniendo en alto la bandera del país con trabajos que les sirven a la humanidad. Nuestra posición es que hay muchas personas que están en el anonimato. Así es. Pero nosotros como ingenieros colombianos estamos generando un impacto muy grande en muchos países, y ojalá en Colombia también creyeran en nosotros, en la ingeniería colombiana. Así es. Oscar, un mensaje para los estudiantes. Bueno, sí, para estudiantes de ingeniería catastral, pues bueno, decirles que están donde tienen que estar. y que bueno, pues que tengan la seguridad de que les espera un futuro brillante, y que pues tienen la posibilidad de brillar en un montón de líneas de conocimiento, repito, desde el catastro, desde la geodesia, desde la fotogrametría, desde la cartografía. Tienen pues no van a estar nunca aburridos, que definitivamente es el mensaje que les puedo decir. Y de pronto algo que sí me gustaría decirles a la nueva generación es que piensen en grande, ¿sí? Hoy están en la distrital, piensen que mañana van a ocupar lugares de privilegio. Si el camino que deciden tener es el camino de la academia, véanse en los grandes centros del mundo, véanse estudiando en Cambridge, véanse estudiando en MIT, véanse estudiando, si es en China, entonces en Nanjing, sí. O en donde su mundo pues les permita crecer aún mucho más, ojalá en los lugares de pensamiento más grandes del planeta, y que tengan la seguridad que tienen todo para lograrlo y para pues sacarla al estadio. Total. Desde la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas, en conjunto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la ingeniería es posible, la ingeniería es necesaria. Necesitamos ingenieros para este país y para aplicar a muchas soluciones que requiere la humanidad. Ingeniero Oscar, doctor Oscar, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy amable, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por el tiempo y por el apoyo que ha tenido con estas iniciativas. A todos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Listo.